bienvenidos a esta serie de webinars que lanzamos desde Global Suite Solutions. Eh, el día de hoy, pues vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante, sobre todo en esta situación que estamos pasando, que no es otra que el tema de la contingencia, ¿no? Y el tema del webinar del día de hoy precisamente es cómo adecuar el sistema de gestión para el cumplimiento, pues por el impacto del COVID-19, que va a estar a cargo de mi compañero Oscar Campos, que es el gerente de ventas de toda la región de Centroamérica. Veo muchas personas conocidas conectadas por ahí. Los que no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Jair Sáenz y soy el responsable de, pues, de toda la región norte de Latinoamérica, ¿sí? Voy a ser muy breve en esta introducción. Me gustaría centrarnos ya directamente en lo que es el tema del webinar como tal. Simplemente, pues, para aquellos que no nos conozcan, voy a hacer una introducción, como comentaba, de manera muy breve. Si podemos pasar el siguiente slide, por favor. Un poco, una breve explicación de cuál va a ser la dinámica del webinar, ¿no? Quiero recordarles que la sesión va a ser grabada, está siendo grabada para después compartirla con todos los asistentes. Al final de la misma también tendremos una encuesta de valoración. Pues les pedimos que por favor la rellenen. Esto es de gran utilidad para nosotros, para nuestro equipo de marketing, y sobre todo para adecuar estos webinars que lanzamos de manera proactiva, con ver todos los temas de las mejoras, ver cuáles pueden ser los siguientes temas, los temas de más interés para todos nuestros clientes y partners. Por favor, la siguiente slide. Al final del webinar vamos a responder a todas las dudas que puedan tener a lo largo del mismo. Que sepan que hay del lado derecho de la pantalla hay un panel de la sesión del webinar, en el que en la sección de preguntas, en cualquier momento ustedes pueden lanzar cualquier duda que tengan respecto a la presentación. Al final de la misma vamos a dar respuesta a todos ellos, vamos a tratar de dar respuestas si el tiempo nos lo impide. También vamos a contestar y vamos a responder todas las preguntas, pues, por correo electrónico, es decir, no vamos a dejar ninguna duda sin contestar. La siguiente slide, por favor. Como comentaba, voy a ser muy breve. Para los que no nos ubiquen, quiero hacerles una muy breve explicación de quiénes somos. Bueno, Global Suite Solutions somos una compañía que nace como una consultora, una casa auditora, para ayudar en todos los temas de cumplimiento de seguridad, continuidad, auditoría, todo esto basado en lo que es la parte de riesgos, ¿no? Que es el común denominador de todas estas áreas. Contamos ya con más de 15 años de experiencia, ofreciendo, como les digo, servicios a nuestros clientes de manera directa y a través de una red de partners con los que contamos. Ya hace más de 10 años hemos desarrollado el software Global Suite, que es nuestro sistema de gestión integral, precisamente para dar cumplimiento para la implementación y después para el posterior mantenimiento de esos sistemas, como les digo, basado todo en la parte de riesgos. Aquí, por contar algunos números, tenemos presencia en más de 30 países a través de una red de más de 60 partners. Comentado antes, más de 15 años de experiencia en el sector, y ya tenemos una base instalada de más de 2,000 clientes. Siguiente diapositiva, por favor. Este es nuestro software, es Global Suite, es el software integral del sistema de gestión. Es una solución GRC que está optimizada precisamente para llevar esos procesos, basado en toda la parte de riesgos. Hablamos de seguridad de la información, continuidad, privacidad y cualquier tipo de cumplimiento. Es decir, de una manera muy ágil podemos adaptar nuestra solución para dar cualquier cumplimiento. ¿Cuáles son nuestros pilares? Desde luego la centralización, tener todo en una única plataforma, la automatización, es decir, tenerlo de una manera automatizada. Ya ni siquiera pensamos en antiguamente cómo se llevaban las cosas en carpetas, en documentos impresos, para nada. El tema de monitorización, saber qué es lo que está pasando en nuestra empresa, pues a los 360 grados de manera integral. Y desde luego la trazabilidad, ¿no? Ver qué es lo que está pasando en cada momento y en tiempo real. La siguiente diapositiva, por favor.
Estas son las diferentes módulos con los que contamos. He comentado antes que nuestro software es el GRC, Governance, Risk y Compliance. Es nuestro módulo que comprende todo lo que abarca las soluciones de GRC. Sin embargo, tenemos también módulos de manera independiente, es decir, nos adaptamos a las necesidades de cada uno de los clientes. Hablamos del módulo de Risk, es nuestra base. Podemos llevar cualquier tipo de metodología, cualquier tipo de controles y basados desde luego en normativas tipo ISO 31000, COSO, etcétera. Módulo de seguridad, aquí van a ver algunos de los marcos de referencia que tenemos ya precargados, preconfigurados. No obstante, somos muy ágiles en adaptar cualquier tipo de marco incluso de algún país, de algún sector en local o de alguna vertical, lo adaptamos de una manera muy sencilla. Continuity, hablamos aquí de temas de continuidad de negocio, continuidad tecnológica basados en normativas, desde luego ISO 22301, 27000, Legal and Compliance también, un concentrador de muchos cumplimientos, compliance legal, ISO 37000, etcétera. Tenemos un canal de denuncias que va muy ligado a ese cumplimiento legal, privacy con el cumplimiento desde luego, GDPR, que es como la ley ahora mismo que se toma como base, la LPD en España, Ley Federal de Protección de Datos Personales en México, Ley Colombia, etcétera. Service Management para la gestión de los servicios de TI. Audit Management, que es el único módulo que tiene que ir en conjunto con algún otro módulo. ¿Por qué? Porque es una gestión de la auditoría, pero basada en riesgos, ¿no? Y todos los demás módulos llevan esa funcionalidad. Sistemas de gestión ISO, que aquí hablamos de los incumbentes que siempre nos encontramos en las diferentes empresas. Sin embargo, somos también capaces de adaptar cualquier normativa tipo ISO y desde luego protección de infraestructuras críticas. Hay en algunos países que ya existe una ley como tal, en otros países no. Sin embargo, con todo este tema de la contingencia, cada vez se está hablando más de cuáles son los servicios que requiere los servicios esenciales que requieren pues las ciudades, las comunidades, los países para poder operar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. No me gustaría tampoco pararme más y me gustaría entrar de lleno a lo que es el contenido del webinar. Voy a dar paso a mi compañero Oscar Campos para que nos presente, nos introduzca cuáles son los puntos que vamos a ver. Al final del webinar volveré con todos los temas de las preguntas, resolver todas las respuestas si hay alguna duda. Oscar, por favor, adelante. Queremos verte por aquí en la imagen y escucharte. Muy bien, muchas gracias, Jair. Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Oscar Campos y tengo ya bastantes años de andar en los temas de consultoría. Afortunadamente he trabajado con diversas industrias y he tenido la bendición de poder apoyar procesos complejos en todos los temas relacionados con nuestra solución. Yo quiero comentarles sobre la agenda que tenemos. La idea primero es conversar un poco sobre el contexto social de la pandemia, orientado al ambiente empresarial. Luego comentar también sobre las mejores prácticas que hay en la gestión del cumplimiento empresarial, que esto no ha dejado de ser tema durante los últimos años y que ahora toma mayor relevancia. Por supuesto que la gestión de riesgos es importantísimo. Comentaremos sobre unos estándares, unas normativas como la 27001, la 45000, pero no solamente lo vamos a dejar ligado a estos estándares, sino que vamos a hablar de normativas también en general. Y por último, un tema que está totalmente desarrollado en Europa, que tiene que ver con la certificación de protocolos basada en recomendaciones oficiales. Y eso creo que es cuestión de tiempo para que se nos venga acá a América y que podamos aprovechar estas ventajas. Y creo que la mayoría de los que estamos acá
sabemos que tenemos unos efectos que se están dando en las personas. Al final, siempre lo que he dicho es, las empresas están compuestas de personas. Entonces, ¿qué se nos ha venido? Un cambio total en la rutina con la que habíamos convivido. Eh, Muy pocas personas estaban preparadas y algunas personas que estaban preparadas, pues se dieron cuenta que tal vez faltó algún tipo de preparación. Cómo los combustibles, cómo el costo de los combustibles ha cambiado con respecto a las salidas que podemos realizar o a las inversiones o los gastos que vamos a tener con combustibles, pero también en algunos casos restricciones vehiculares, confinamientos. Este confinamiento se traduce en una reducción de la actividad física. Algunas personas dicen que están ganando kilos. Espero que no sea mi caso. Hay nuevas formas de entretenimiento. Por ahí vi algunas estadísticas donde servicios en línea han visto incrementados las suscripciones y bueno, vemos a artistas que están ofreciendo conciertos virtuales y esto nos está cambiando en muchas formas. La educación virtual, tengo la oportunidad de dar clases en una universidad y desde el principio de año pasaron de ser presenciales a virtuales, lo cual a mí me gusta mucho también, me encanta. Y otros temas como por ejemplo el espacio inadecuado en algunos lugares, no en todos, pero sí hay gente que ha tenido que irse a sus casas a trabajar y tal vez no cuenta con las condiciones apropiadas, un escritorio apropiado o tienen que trabajar desde un sillón. Entonces, eso también es uno de los temas. Se habla mucho ahora de temas mentales, gente que no resiste estar en el confinamiento y necesita salir, necesita pasear con su familia y que se ve limitada. Y esto, por supuesto, todos estos efectos van a traer en algunos casos oportunidades, pero en otros casos también van a generar una serie de consecuencias, como este último tema de problemas mentales. Tuve la oportunidad de hablar con una psicóloga sobre este efecto y ella me confirma que efectivamente ha incrementado las consultas por manejo de la familia, eh, y esa imposibilidad del cambio tan repentino que estamos teniendo. Entonces, ese efecto en las personas no es ajeno a las organizaciones porque, como mencioné antes, las empresas están compuestas de personas. Las personas son las que le dan vida a las empresas. Y bueno, por el lado empresarial, primero vemos acá un tema, problemas de continuidad de negocio en los procesos. Conozco varios casos y amigos en empresas me han comentado que sí, tenían planes, eh, que tenían ciertas cosas ya realizadas, pero que ante esta materialización de la pandemia, pues entonces han detectado importantes mejoras para la continuidad de negocio. Aunque antes se hubieran probado, pues ahora ya el evento ocurrió y es donde nos damos cuenta, como por ejemplo, lo que mencionaba del teletrabajo. No necesariamente todas las personas tienen las condiciones apropiadas. Y un tema que también afecta, por ejemplo, es la educación. Entonces, cómo los institutos educativos o los entes regidores de la educación,
cómo han visto un impacto a la hora de impartir la educación a los estudiantes. En muchos casos ha habido un incremento, en pocos casos, pero también ha habido una disminución de ingresos. Los que han visto incremento en sus ingresos o los mantienen, eso es una bendición. Y porque lo cierto es que en muchos casos se han visto disminuidos los ingresos y en algunos casos no hay ingresos. Cierres temporales de empresas. Es sumamente común ver en todos los días anuncios de empresas que dicen, bueno, vamos a cerrar y nos hablaremos pronto. Algunos pueden ofrecer servicios express, pero esa no es la realidad de todas las industrias. Se han tenido que adoptar una serie de protocolos para la prevención del contagio. Esto para poner el contexto de COVID. Entonces, es bastante común que en algunos lugares nos hayan puesto unos lavatorios para poder ingresar a los edificios. Y hay que ingresar con mascarilla. Y ya uno afortunadamente ha visto un cambio importante en la gente que verdaderamente andan con mascarillas en la calle. Pero bueno, esto trae a su vez, por ejemplo, costos de operación que antes no había. Y un galón de una solución de alcohol en gel, pues rondará entre 15 y $40. Yo he visto diferencias en precios abismales y bueno, todo esto se traduce en costos. Inclusive las marcas que están poniendo en todos los comercios donde atienden personas, pues tienen que marcar a dónde es que deben esperar las personas con un distanciamiento. Todo eso tiene que ver con costos. Inclusive antes tal vez no había una personal atendiendo a las personas a la hora de entrar y ahora las empresas también tienen que incluir esos costos de operación. Desde el punto de vista de la empresa, las dificultades para el teletrabajo, no solamente, como mencioné, sobre las condiciones que puedan tener las personas en sus hogares, sino que hay también otros temas, como la empresa controla la productividad de las personas en teletrabajo. Bueno, habrá que definir objetivos que se vayan logrando, pero lo que quiero decir es que tal vez ese no era un punto tan importante en algunos puestos de trabajo. Se viene un tema que va a estar bien interesante, es la modificación del espacio físico, un aforo limitado. He tenido la oportunidad de trabajar con varios call centers o instituciones bancarias donde se aglomeraba mucha gente. Tal vez no se aglomeraba, pero la distancia entre los cubículos era bastante corta. O sea, la gente estaba a 1 metro de distancia realizando sus labores. O una fila de personas en un cajero, pues era más fácil tener en fila a 30 personas, ahora eso ya no va a poder ser posible. Entonces el aforo limitado va a impulsar los servicios nuevos, remotos con aplicaciones, pero igual todo eso va a ser necesario controlarlo para mejorarlo a través del tiempo. Y bueno, vienen también temas relacionados a las estrategias de mercadeo, porque por las cosas nuevas que se nos han presentado, pues el mercadeo ahora tiene que tomar cartas en el asunto. Con respecto al tema de COVID,
quiero hacer un comentario. Yo soy muy optimista y por supuesto que vamos a salir de toda esta situación y vamos a salir bien. Va a haber un impacto, claro que sí, pero al final todo va a salir bien. Y quiero hacer referencia a una frase que dice que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Y esto lo vamos a superar entre todos. Este webinar no solamente pretende eh, hacer toda esta analogía del tema de cumplimiento con lo que ha estado pasando con COVID y en algunas láminas hemos incluido información importante que ustedes pueden utilizar en el futuro. Sé que muchos de estos temas ya la mayoría los conocerá, pero de todas formas aquí está documentado algunas de las fuentes. La Organización Mundial de la Salud establece 5 pilares, aunque hay más medidas, estas son las más relevantes. Por ejemplo, el lavado de manos, y mencioné que en muchos lugares ya tienen estaciones de lavado de manos y es obligatorio lavarse las manos antes de entrar. La higiene respiratoria, el correcto uso de mascarillas, caretas, la correcta reutilización o las que son desechables, pues efectivamente desecharlas de forma apropiada. Mantener la distancia. Estas medidas lo que van haciendo es aumentando la protección ante el contagio. Entonces, ya pronto vamos a comentar específicamente cómo eventualmente todo esto puede ser controlado con nuestra herramienta. Evitar tocarse la cara, esto qué difícil, es una tarea difícil. La careta es sumamente efectiva, pero tenemos por naturaleza siempre nos tocamos la cara con las manos. Y bueno, la detección de síntomas, bastante frecuente ahora que nos tomen la temperatura para entrar a algunos lugares. Toda esta información está, como les dije, tomada, ahí está la referencia abajo, está tomada de la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de las empresas, tomando todas estas medidas o algunas de estas medidas, entre más medidas se tomen y si esas medidas son eficientes, lo que van a hacer es disminuir la probabilidad de contagio. Y las empresas lo que quieren es tener a empleados productivos, no quieren tener empleados incapacitados o con problemas de salud o un asintomático que, por ejemplo, vaya a contaminar a otras personas. Entonces, va a ser fundamental realizar el monitoreo y pruebas donde se garantice que los controles implementados se están ejecutando. Me ha pasado en supermercados, por ejemplo, que tal vez la persona que regula el ingreso de las personas está atendiendo una consulta de alguna persona y se descuida y tal vez no me toman la temperatura. Bueno, la idea es que esos controles se vayan mejorando y por eso les vamos a comentar cómo se puede resolver con nuestra herramienta. Hay que aprovechar lo que ya existe. Educar previene. Y acá hay un par de panfletos, brochures, que ya están creados. No, en algunos lugares tal vez no tienen las facilidades en este momento de generar panfletos para educar a nivel interno y en cuanto a la atención del público también. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud
y en la Organización Panamericana de la Salud ya nos comparten algunos brochures. Aquí puse un par de ejemplos. Estuve metido también en varios de los ministerios de salud. En todos los países se llama distinto. En España, por Guatemala, en México, y todos tienen información. Entonces, pues ustedes ahí tendrán, por lo menos aquí hay un par de referencias de donde podrían tomar esta información útil para eventualmente postearla como parte de los controles. Muy bien. Les quiero comentar ahora sobre las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento empresarial. Yo voy a mencionar 6, hay más. Y no necesariamente el orden tiene que ver con la importancia, pero bueno, la primera definitivamente sí es la más importante. Y tiene que ver con los miembros de la junta directiva y la gerencia general. Ellos deben estar conscientes sobre el tema de cumplimiento. He tenido la oportunidad de participar en varias juntas directivas y hay muchos temas que a ellos los motiva. Y un tema importante puede ser la prevención de escándalos o evitar que se filtre en la prensa algunas situaciones. Principalmente también, o por lo menos es más común en gobierno, donde hay más filtración de información. Pero cuando afecta a una empresa privada, eso también puede resultar muy doloroso con respecto al impacto de la imagen. Entonces, esta alta gerencia debe estar totalmente consciente siempre del tema de la importancia del cumplimiento. Y por supuesto que tiene que empoderar a los responsables, en este caso a los ejecutores, para que realicen una función apropiada, que les den el patrocinio necesario, los recursos que necesitan. Y al final, pues que le informen a la junta directiva, a la alta gerencia, como un tema de rendimiento de cuentas. Por otro lado, es buen momento para fomentar la cultura institucional, la cultura corporativa. Y bueno, acabamos de hablar de un par de brochures informativos. Sin embargo, esta es una tarea continua que no depende de COVID. Y entonces siempre es importante realizar una serie de formaciones a través del año o campañas de correos electrónicos informativos que hoy probablemente estén muy enfocados a COVID, pero el tema de cumplimiento no solamente está relacionado con COVID. Los entes financieros constantemente están emitiendo normativas que son de cumplimiento obligatorio, pero también los gobiernos y en fin, normativas de otros países que puedan estar afectando a nuestra institución. Por otro lado, gestionar de forma continua los riesgos más significativos y es un tema prácticamente común en cualquier normativa, en cualquier estándar. Todo el tema basado en riesgos, las mismas auditorías basadas en riesgos. La ventaja es que, por supuesto, centralizar la gestión de riesgos lo que va a traer son beneficios importantísimos en cuanto a la eficiencia y la calidad a la hora de gestionar los riesgos. Asociado al tema de riesgos están los controles y los planes de tratamiento para mitigar el riesgo.
sin dejar de lado la ejecución, el monitoreo y las pruebas. Esas pruebas tienen que ser tan intensivas y de acuerdo al nivel de riesgo que exista. Entonces, bueno, las pruebas lo que nos va a permitir entonces también es darnos algunas luces sobre las mejoras a la hora de aplicar esos controles. Acordémonos que la idea es evolucionar siempre y hacerlo de la mejor manera. Entonces, mediante una correcta ejecución, un buen monitoreo y un plan de pruebas con el detalle necesario, pueden ser pruebas pequeñas, pero podrían ser tan complejas como se quiera realizar esas pruebas. El punto 5 dice la definición del oficial de cumplimiento que cuente con un equipo altamente eficiente. Y aquí también quiero hacer mención no solamente al oficial de cumplimiento, porque pueden haber, de hecho que es bastante común encontrarse un comité de riesgos, un comité de tecnología, un comité gerencial y una figura nueva, tal vez una de las más recientes, para no decir nueva, que tiene que ver con la resiliencia organizacional. Eso va a enmarcar distintas normativas, incluyendo la de seguridad de la información o continuidad de negocio. Pero bueno, esta figura de resiliencia está tomando auge y va a ir creciendo conforme vayan pasando los meses. Y la importancia de que esta figura cuente con un equipo que, insisto, debe ser altamente eficiente. No solamente al recolectar la información, sino que al diseñar, por ejemplo, o sugerir los controles necesarios. Yo escucho, y voy a decir que no diariamente, pero semanalmente, escucho 2, 3, hasta 5 veces cuánto sufren los oficiales de cumplimiento, los gestores de riesgos, cuando tienen que hacer el informe mensual. O cuando tienen que bloquearse por 2 o 3 semanas para responder a un requisito, a un requerimiento o responder a un hallazgo que evidenció la auditoría. Y entonces esta gente sufre mucho porque soy amante del Excel, pero definitivamente Excel no es la herramienta automatizada para tener una información centralizada. Y si un archivo de eso se daña o si se pierde, es toda una tragedia. Además que la información estará por varios lugares y luego tendrá que ser consolidados por una persona y eso quita demasiado tiempo. La idea sería que al final de mes, pues uno pueda emitir un informe de forma automatizada y eso nos lleva al punto número 6. ¿Qué es la automatización de la gestión del cumplimiento? El tema normativo, los riesgos y los controles. Eso también ayuda en la parte de eficiencia del equipo, porque así las personas van a tener más tiempo para dedicarse, por ejemplo, a planificar, pero también para dedicarse a la mejora. Y no solamente estar atendiendo auditorías que son frecuentes e intensivas. Y acordémonos también que los auditores tienen la capacidad de solicitar información distinta cada vez que hace una auditoría. Entonces, hoy podría pedir un listado ordenado de la A a la Z y a los 6 meses podrá pedirlo con otras características. Entonces, todo ese tiempo
que los gestores de riesgo, los gestores de cumplimiento, están consumiendo para ir amoldando la información, primero consolidarla de todas las distintas fuentes que hay. Bueno, la herramienta automatizada lo que hace precisamente es centralizar esa información, mantenerla siempre disponible. Me han contado historias de terror donde hay una persona que se incapacita y esa persona tenía 5 hojas de Excel importantísimas y nadie tiene acceso a esas hojas. Entonces, durante una semana no se pudo consolidar la información porque no se sabe a dónde la persona tenía esos datos. Entonces, con la automatización lo que hacemos es liberar a la gente, darles más tiempo y darles más espacio a temas fundamentales como la planificación y la mejora en toda su gestión. Muy bien, pasamos al tema de la gestión de riesgos para mitigar el impacto. Aquí hay una metodología. Ustedes conocen muy bien estos temas y podrán tener distintas metodologías, pero bueno, al final lo que queremos conseguir es mitigar ese impacto. Cuando se nos dé, cuando se materialice el evento, vamos a estar preparados y con planes alternativos de operación. Inicialmente lo que se hace es la identificación de las áreas que están relacionadas a la gestión de riesgos. En algunas industrias, pues serán todas las áreas, pero hay otras industrias donde hay cierta flexibilidad o se quiere enfocar en ciertas áreas. Bueno, esa identificación hay que documentarla. Luego, propiamente, los análisis de riesgos relacionados con esas áreas críticas para luego empezar a hacer la identificación y valoración de controles existentes o en el caso de que no existan, bueno, hacer los planes de tratamiento. Esos planes de tratamiento pueden incluir nuevos controles o podría incluir mejoras a los controles existentes. Inclusive se podría determinar que hay controles que ya no tienen razón de ser. Entonces, eso se hace en la parte del plan de tratamiento. Y por último, no menos importante, ni dar por finalizada la metodología, porque siempre este es un proceso continuo, el seguimiento y medición. Lo que no se mide no existe. Habrán escuchado esta frase. Entonces, esta última fase es la que nos va a permitir entregar informes de una forma más oportuna a las necesidades que está teniendo la organización. Y si antes tardaba 1 o 2 semanas atendiendo una auditoría de forma automatizada, probablemente me tome un par de horas generar un nuevo requerimiento que me haga un requerimiento de información que me hagan las auditorías o los entes reguladores. Y les quise traer esta lámina de análisis de riesgos. La Organización Mundial de la Salud había emitido un programa global de influenza. Esto es para cualquier pandemia de gripe. No solamente es por COVID o SARS, sino que esto ya tiene años. De hecho, que este documento tendrá unos 6 o un poco más de años. Y entonces esta gestión es continua, primero que nada. Vean que dice al puro inicio de la gráfica, hay una fase interpandémica. O sea, las pandemias existen y no es que COVID se termina, sino que COVID va a seguir, va a continuar, pero también hay otras pandemias que estarán por ahí. Viene luego la fase de alerta. Vemos cómo el riesgo ahí se va poniendo rojizo, indicador de que
el asunto se está complicando. La fase de la pandemia y luego vean que hay una curva descendente para una transición y luego se vuelve a la normalidad. En estos momentos, por supuesto que estamos no sabemos si ya llegamos al pico. Ya cada uno de ustedes sabrá por la información que manejan. Pero bueno, ese análisis de riesgos es continuo, sencillamente. Y vean que abajo también propone 4 fases que prácticamente se detallan dentro de este programa global de influencia. Esta es información igual que está disponible en el sitio oficial de la OMS y que ustedes podrían consultarla en cualquier momento. Quiero también, porque les decía, no solamente la idea es hablar de nuestra solución, sino que también ofrecerles algunos elementos que ustedes puedan utilizar en su gestión. El British Standards Institution hizo un documento llamado Safe Working During the COVID-19 Pandemic. Entonces, trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Y habla de asuntos externos y asuntos internos. Vean qué curioso. Y estos son aspectos importantes que también hay que tener en cuenta. ¿Cómo es que viajan los trabajadores? Si viajan en servicio público, bueno, ¿qué sucede? Ahí están expuestos a contagio. Y en muchos países hay bastantes restricciones. No se pueden usar los carros, pero bueno, esta gente tiene que movilizarse. Entonces, es un aspecto externo importante por considerar. Y sé, por ejemplo, en los call centers, lo que hacen es contratar servicios, tienen contratados servicios de transporte para los empleados con todas las medidas necesarias. No deja de ser un problema, por ejemplo, y hay que tomarlo en cuenta, el acceso a los trabajadores a guarderías y escuelas o centros donde los niños pasan el día. Hay casos donde definitivamente no se puede trabajar de forma remota, entonces este también es un factor externo que se debe tener en cuenta. Las situaciones domésticas, lo que le pasa a la persona en sus casas, y también viendo lo que ha venido pasando en distintos países, se activó lo que se llama el nexo epidemiológico. Por lo tanto, si mi esposa es COVID positivo, aun cuando a mí no me hagan la prueba, ya me catalogan como otro caso positivo por nexo. Bueno, esos aspectos se deben tomar en cuenta. Cambios o problemas en la cadena de suministro, las restricciones de horarios tienen este tipo de problemas y es importante tenerlos en cuenta. Cambios en las necesidades y expectativas del cliente. Y todo esto, toda la industria se está modificando y todavía no hay nada definido de cómo será la nueva normalidad, pero bueno, lo importante es que podamos ir adaptándonos. Es importante mencionarles también que yo escogí algunos aspectos relevantes. Este documento que está disponible, la última versión es de julio. Habían sacado una versión antes, pero esta está disponible en el sitio y ya les voy a dar la referencia. Y por otro lado, en asuntos internos, hablábamos del aforo, la cantidad y tipo de lugares de trabajo, qué tipo de actividades se ejecutan en ese trabajo, los trabajadores también, la posibilidad de cambiar un lugar de trabajo para implementar el distanciamiento físico,
Este es un tremendo tema. Y vuelvo a citar el ejemplo de los call centers, donde pues la infraestructura que tal vez tenían estaba diseñada para que fuera un trabajo en sitio y no remoto. No es en todos los casos. Hay empresas que tienen mayor poder económico y han podido solventar esta situación. Pero me he encontrado casos también donde las empresas tienen que pagar el servicio de Internet. El empleado tenía un servicio de Internet bajo y las empresas, para solventar esa limitante en el Internet, han tenido que hacer contratación de servicios. Y eventualmente algunas necesidades individuales que puedan tener los trabajadores. Ya casi les voy a dar la referencia de este documento para que ustedes lo tengan ahí a mano. Bueno, aquí en una metodología bastante sencilla, solamente para efectos de mostrárselos a ustedes, esta metodología de análisis de riesgos puede ser tan compleja o tan sencilla como la que yo estoy mencionando. Tengo un caso particular. Hay un cliente que evalúa 40, tiene una evaluación de 40 distintos valores para llegar al impacto inherente. Sí, es bastante complejo, pero bueno, la idea es que este proceso se pueda automatizar y que sea la herramienta la que al final, a través de los parámetros, pues nos vaya definiendo cuál es el nivel de riesgo. Ahora, ese nivel de riesgo con el plan de tratamiento y los controles, pues nos irán dando el nivel de riesgo residual. Y eso es lo que esperamos hacer, que esta herramienta nos genere no solamente el cálculo correcto en base a la metodología, sino que también nos genere todos los informes necesarios, el famoso mapa de calor, por ejemplo, y todo lo relacionado con la gestión de controles y efectividad de esos controles para mitigar el riesgo. Aquí hago mención a las normativas locales y estándares. Por temas de tiempo, y aquí lo que hice fue nada más incluir 4. Pero si yo les preguntara, ustedes sé que me dirían 50, 100, una cantidad. Yo solo quise comentar dentro de tal vez las más populares, la ISO 27001, con este cambio obligado, pero importante y necesario. Todo el tema de ciberseguridad está presente en absolutamente todas las empresas, todas las industrias. Que una persona teletrabaje, se generan una serie de riesgos asociados a la fuga de información. Será importantísimo establecer controles o medidas, y bueno, todo esto se puede manejar con 27001, pero también pueden haber algunos relacionados con continuidad de negocio. Sin embargo, la ventaja es que con la información centralizada y una gestión también centralizada de las normativas, lo que vamos a evitar es la duplicación de controles. En el número 2 tenemos el estándar de continuidad de negocio. Vuelvo a insistir, yo aquí hice referencia a unos estándares ISO, pero cada país tiene sus distintas normativas o leyes. Entonces, esto es solamente una referencia de resumen, pero verdaderamente aplica para cualquier normativa. Entonces, en el tema de continuidad de negocio, como decía, pueden haber controles que afecten y que mitiguen riesgos de seguridad de la información, del tema normativo, de cumplimiento, en fin, de forma centralizada nos vamos a ahorrar tiempo
al hacer la gestión. El ISO 31000, que me parece es el estándar mayormente adoptado en el mundo para la gestión de riesgos empresariales y que igual en muchos países se ha tomado como base para la gestión de riesgos. La ley de protección de datos, en España tenemos el RGPD, RGPD. Esto aplica para la Comunidad Europea. Claro que la hemos adoptado en muchos países. En algunos países han adoptado esa regulación y la convierten en una ley local. Y ahora anda más recientemente el Acto de California, que ha sido tomado en cuenta por algunos otros estados, y por ser de Estados Unidos, las transnacionales de Estados Unidos que tienen presencia en otros países, pues han adoptado ese estándar. Para el gobierno de los Estados Unidos es, por ejemplo, obligatorio el NIST, pero también hay muchas organizaciones que les gusta ese estándar y lo empiezan a adoptar, y bueno, eso hay que gestionarlo también. Aquí hago una mención especial a la norma ISO 45001 en su versión 2018, que es la norma de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta versión 2018 tiene ciertas mejoras. Antes, la versión anterior estaba más orientada a peligros que pudieran existir en las organizaciones. Esta amplía y entonces establece requisitos para proveer de un lugar de trabajo seguro y saludable. La seguridad física y además abarca también el tema de la salud en el trabajo de cara a prevenir que las personas eventualmente vayan a tener accidentes laborales, pero también que se vayan a enfermar. Identifica los factores internos y externos que impactan al negocio, y vean que por ahí en las láminas anteriores vimos algunos de estos temas en este documento de lugares seguros emitido por el BSI. Por supuesto, igual que la mayoría de las normas que están actualizadas al formato nuevo, ISO refuerza el compromiso de la dirección desde el más alto nivel. También refuerza los temas de expectativas del funcionario y las partes interesadas. Ya en la versión anterior había un abordaje de riesgos y oportunidades, pero en esta versión se mejora y se estandariza. Hace también relación, como no, a la gestión de riesgos empresariales. Muy bien, el último punto. Tenemos entonces, les mencioné de la certificación la certificación de protocolos basada en recomendaciones oficiales, que es este último punto, pero aquí les incluí este programa global de influencia, que como les decía, no es de este año ni del año anterior, pero bueno, vean que a pesar de que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud, no solamente va a incluir información del manejo de la pandemia. Sí, hay temas muy específicos que tratan directamente con clínicas y hospitales, por ejemplo, pero mucha de la información que se comparte se aplica a la industria en general. Entonces es una buena fuente de información, bastante confiable.
se habla mucho del tema de planificación y coordinación como tema clave. Y este programa, pues aquí les dejo el link de donde la pueden descargar. En español o en inglés si lo desean. Por acá está el trabajo seguro durante la pandemia COVID-19 del BSI. Igual en el último punto les dejo la versión más actualizada que les decía, mejoró el contenido de la versión 1. Y lo que se definen son acciones efectivas para proteger a las personas y las partes interesadas. Muchas de las cosas que se ven en este documento gratuito están definidos también e interactúan con otros estándares como el 45.000, el 22.301 y otros. Un abordaje de riesgo sistemático, y lo que pretende establecer este documento es un marco de trabajo que habilita la adaptación oportuna a toda esta situación cambiante. El tema de certificación de protocolos, AENOR, con su plataforma Confía. AENOR es la institución española que está habilitando la certificación de protocolos para garantizar que estos son eficaces y que tienen una alta prevención de contagios. Y lo han venido ampliando, no solamente en los protocolos eficaces, sino que, por ejemplo, certificados para empresas de limpieza y desinfección. Que estas empresas se puedan certificar, y a la hora de que sean contratadas, pues esto va a ser un diferenciador que nos van a hacer los controles eficientes. Tienen servicios en línea. Como decía, esto, a pesar de que está en Europa, creo que en los próximos meses ya se nos va a venir para América, y entonces habrá que sacarle provecho. Pero ya en AENOR podemos darle un vistazo de qué certifica, de qué significa esta certificación. Y por supuesto, bueno, todo este tema de automatización y centralización de la información, podemos obtenerlo con Global Suite. Para esta generación de informes predefinidos, entonces, bueno, haré una planificación para definir cuál es el informe gerencial de fin de mes, y en caso de la auditoría que pueden estar solicitando cosas distintas, bueno, a través de un generador de informes, lo que va a permitir es reducir esos tiempos de respuesta, porque ya la información va a estar centralizada y lo que hay que hacer es procesarla nada más con un informe. No va a haber que estarla sacando de distintos archivos. Y bueno, por aquí vemos unos ejemplos de gráficas, mapas de calor, pastel, burbujas. Y bueno, el tema de las conclusiones, primero que nada, el sistema de gestión de cumplimiento, cuando tiene el apoyo gerencial, integra las áreas. Eso significa que elimina los silos. Cuando tenemos a distintas personas manejando información en distintos medios que no se hablan, esos son silos, y los silos hay que eliminarlos, o por lo menos hay que reducirlos, si no se pueden eliminar por algún tema. Luego, una adecuada gestión de los análisis de riesgos es fundamental, y aquí siempre encontramos oportunidades de mejora. Pero bueno, mantenerlo es fundamental. También, no menos importante, es el diseño correcto y la implementación de controles eficientes. Tratar de hacerlo lo mejor desde la primera vez. Esto va a ayudar montones, como ustedes ya saben, a la hora en que se genere, a la hora en que se materializa el riesgo, los controles mitigan el impacto de ese riesgo. Los procesos de negocio se simplifican.
Por supuesto que sí, porque tenemos una gran ventaja y como decíamos, uno de los temas importantes es la liberación de las personas, de las cargas de trabajo, que les va a permitir ser productivos en otras áreas. Y definitivamente la automatización mediante herramientas tecnológicas, que esto va a bajar los tiempos de respuesta y la efectividad. Bueno, esta ha sido los temas del webinar. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por la charla tan interesante. Tenemos ya por aquí alguna pregunta, tenemos 10 minutos antes de que dé 15 para tener algunas preguntas. Por favor, como les comenté al principio de la reunión, si pueden utilizar aquí la sección de preguntas y respuestas. Voy a lanzar una primera, Oscar, que es la que tenemos por aquí. Nos preguntan si es posible adecuar protocolos no únicamente de entidades certificadoras, sino de algunos lineamientos corporativos. Entiendo que utilizando la tecnología de Global Suite. Sí, sí, sí. Yo hice referencia a estándares, a organizaciones de nivel mundial, con renombre mundial, pero mire, yo me he encontrado tantos casos, me he encontrado en varias empresas donde tienen códigos de vestimenta, esos son normativas internas, y aprovechan y la implementan. Implementan el código de vestimenta dentro de su gestión automatizada y entonces lo que hacen es darle un seguimiento, un control a que no solamente incluyen temas bueno, la vestimenta apropiada, sino que también el uso correcto, por ejemplo, de los carnets. Y entonces toda esta normativa interna que se pueda tener, por supuesto que se puede automatizar en Global Suite. La ventaja con los estándares internacionales es que normalmente ya vienen precargados dentro de Global Suite. Entonces, eso es un paso que las organizaciones se ahorran. Pero cuando hay normativas muy específicas, leyes, nosotros constantemente estamos agregando leyes de distintos países. Entonces, en México, pues lo que hacemos es precargar la normativa. Se va cargando las distintas normativas que se van generando. Entonces, lo que pasa es que no las tenemos todas, pero sí comento que cuando hay normativas internas que son muy específicas, pues la herramienta es bastante amigable para poder cargarlas. De acuerdo. Comentan por aquí también si existe alguna normativa que conozcamos para los temas de seguridad en el teletrabajo o trabajar en la nube. Perdón, no te escuché. Si existen normativas para los temas de seguridad en el trabajo o trabajo en la nube. No sé si conozcas alguna de ellas, si no, puedo responder yo. Bueno, yo solo te comento y también que tú me apoyas. Mire, sí, ya toda la familia 27001 ya trae bastantes temas. Acordémonos que por eso, perdón, no es la familia 27001, es la familia 27000. Entonces tenemos el 27001, los controles del 27002, está la 27031, en fin, ese es un buen ejemplo y ilústranos, Jair, No, con tu a ver, comentario. solamente quería comentar sobre la normativa específica existe una que es la 27017, que precisamente es para todos estos temas de controles de seguridad para los servicios en la nube y no únicamente para proveedores, ¿no? Sino también para los clientes que lo utilizan para llevar toda esa gestión de los controles y de los riesgos por ahí. Aquí Así es, también hay... perdón, Jair, y bueno, aprovecho que comenté sobre este documento de trabajo seguro Sí. actualizado a julio del BSI. Ahí también se tocan temas y para los que puedan, también el ISO 45001 es una excelente fuente por tomar en cuenta. Así es.
Sí, no obstante, también hay diferentes normativas a la ISO y una que está muy extendida en Latinoamérica y sobre todo por la cercanía que tenemos, que es mucho más, está mucho más presente en Estados Unidos, que es el NIST, ¿no? Que también habla, este marco de referencia también habla de muchos temas de teletrabajo. Entonces, sí, sí existen normativas, no únicamente tipo ISO, sino también, como comentaba, lo de los temas de la NIST. Y desde luego es posible integrarlos y cargarlos, además de todas estas normativas que nos comentó Oscar, pues que incluir algún otro tipo de normativa ya específica. Y lo interesante es que cada una de las organizaciones pues puede adaptar para todo este cumplimiento, ¿no? Pasarlo con esta situación del NIST. Hay aquí una pregunta más. ¿La solución es equiparable a un programa de prevención de riesgos sanitarios? Si lo quieres contestar, Oscar, también. Mire, sí, 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 sí. Aquí yo tal vez lo que queda afuera serían riesgos, por ejemplo, de mercado, riesgos donde se utilicen simulaciones Monte Carlo, pero todos los riesgos operativos, incluyendo temas de salud, eh, pueden ser incluidos. Esto es darle la gestión necesaria con la herramienta. Si hay una metodología para riesgos de salud que es distinta a la metodología de, por ejemplo, de riesgos de seguridad de la información, bueno, la plataforma va a permitir manejar las distintas metodologías sin ningún inconveniente. No solamente metodologías propiamente para el análisis de riesgos, sino que también para la valoración de los controles. Se puede manejar una diversa cantidad de metodologías y por lo tanto es adaptable. Probablemente sí las metodologías para temas relacionados con salud pueden diferir un poco de los que tienen que ver con ciberseguridad. Es más, creo que así es como sería, pero efectivamente se pueden manejar distintas metodologías sin ningún inconveniente y que eventualmente incluyan los temas de salud, por supuesto. De acuerdo. Ahora, hay una pregunta más que está relacionada con eso que acabas de comentar ahora, Oscar. Sin embargo, bueno, gracias a Blanca Urbina que nos comenta, nos hace referencia también a la ISO 27017 por la pregunta anterior. Y hay una pregunta hablando sobre todo de los temas de riesgos, como te decía que comentabas. ¿Es posible adaptar también riesgos psicosociales dentro de la herramienta? Si me permites, me parece que es una persona de México. Sí, es posible. Como comentó Oscar, podemos adaptar cualquier tipo de riesgo. No obstante, aquí en México, y probablemente venga dado sobre una normativa eh, eh, mexicana, que es la NOM 035, que habla sobre todo de estos temas psicosociales, temas en el trabajo, y que ahora, como bien comentaste también, Oscar, en la presentación, pues se pueden dar mucho, ¿no? En esta situación de pandemia, de estar en casa. En este caso, sí que nosotros tenemos alguna ya trabajo, alguna demostración hecha para llevar este tipo de normativas. Sin embargo, sí es importante mencionar que en función del tamaño de la empresa, te aplica una parte de la normativa o no, ¿no? Entonces, sí que es mucho más interesante llevarlo de una manera automatizada cuando se trata cuando ya tienes una herramienta, cuando lo puedes adaptar o cuando se trata de una organización grande. No hablemos de que esa normativa en concreto, por ejemplo, se divide en varias, en función del tamaño de la empresa, está dividida pues en varios cumplimientos que te conllevan a un proceso de cumplimiento que es más interesante hacerlo cuando se trata pues de una compañía mucho más grande, ¿no? Pero sí es posible hacer este tipo de integraciones. Ya comentó Oscar que se pueden hacer. Podemos adaptar cualquier tipo de normativa para llevar el cumplimiento. Desde luego, riesgos psicosociales lo podemos hacer y ya tenemos algunos ejemplos por aquí para mostrar en el caso de que estén interesados. No veo ninguna otra pregunta por aquí. Eh, Solamente recordarles que si hay alguna otra pregunta que no entre ahora mismo dentro del tiempo para acabar justo al punto, ya van a ser las 15 para terminar. Entonces, si les parece, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto se las vamos a responder por correo electrónico.
Les quiero agradecer muchísimo su participación, su asistencia, agradecer a Oscar por su charla, que ha sido muy interesante. Les recuerdo el tema de la encuesta, por favor, nos es de mucha utilidad toda y muy valiosa su aportación. Y nada más, terminamos muy en punto. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos verlos en siguientes webinars. Seguramente les llegarán invitaciones, no obstante también les invito a visitar nuestra página web en donde tenemos toda la información de los futuros webinars. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos.